Hola, en esta charla hablaremos sobre PBLitap, una plataforma basada en scrapping para gestión de publicaciones sobre efectos adversos. Mi nombre es Sebastián Menazzi, soy médico genetista, completé una maestría en biología molecular médica y me desempeño como director médico de Genome IT, una empresa de medicina de precisión. Es un hecho conocido que el desarrollo de fármacos requiere pasar por distintas etapas. Una vez que se identifica que una molécula es potencialmente útil para tratar determinada patología, se va a realizar experimentación preclínica en modelos en animales para evaluar toxicidades, carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, lesiones orgánicas, evaluar las dosis, el metabolismo, farmacocinética, farmacodinamia y en ese punto se pasa a fases 1 para probar el compuesto en voluntarios sanos, luego fases 2 en las cuales ya los pacientes que reciben el compuesto tienen determinada enfermedad y en las fases 3 en las cuales se compara ese compuesto con el uso de placebo o bien contra el standard of care o los compuestos más utilizados habitualmente con el fin de evaluar la eficacia y compararlo con otras alternativas. Esto suele motivar el registro y la aprobación del uso de un fármaco, si se confirma su eficacia y tiene una seguridad razonable, pero posteriormente inicia la etapa 4 o los ensayos o los estudios post-comercialización, en las cuales puede justamente registrarse algún efecto o algún evento que no se haya detectado previamente. Podemos definir un efecto adverso como todo aquel evento no deseado relacionado con el uso de un compuesto, siempre con la posología, la vía de administración y la dosis adecuada, y que genera por lo tanto daño en el paciente que lo recibe. Estos requieren un establecimiento de una relación causal con el fármaco que se realiza utilizando distintos criterios. No son sinónimos de efectos secundarios, que muchas veces son situaciones no graves o incluso beneficiosas derivadas del uso de ese fármaco. Por definición son eventos multifactoriales donde interviene la genética de la persona. Sabemos que hay ciertos grupos étnicos en los cuales la frecuencia de un determinado efecto adverso es mayor que en otros. Existen polimorfismos o marcadores, por ejemplo en enzimas del citocromo P450 que pueden hacer una persona más o menos susceptible a la aparición de un efecto adverso, por ejemplo por modificar la tasa de metabolismo de un fármaco y eso puede a su vez generar el aumento de la concentración de un precursor y eso generar cierta toxicidad. También la polifarmacia, las interacciones medicamentosas pueden ser causa o estar relacionadas con un efecto adverso y de hecho representan 3 a 5% de estos. La edad, el sexo, la presencia de enfermedades concomitantes también pueden inducir o contribuir con la aparición de algún efecto adverso. Algunos de estos pueden ser más predecibles que otros, según todas estas características individuales, y también el efecto o el mecanismo de acción del compuesto, mientras que otros son menos frecuentes y menos predecibles. Se han descrito distintos niveles de gravedad. Aquellos efectos adversos leves son los que no requieren un tratamiento, una internación o prolongar una internación en el caso que el paciente esté hospitalizado. Los efectos adversos moderados requieren realizar algún cambio en la terapia con el fármaco o bien establecer algún tratamiento específico, aunque sea mínimo. Y los efectos graves son aquellos letales o que amenazan la vida o que pueden inducir una discapacidad que requieren una internación o la prolongan o bien requieren tomar alguna otra medida para evitar un daño permanente. También más relacionado con genética clínica, se considera que cualquier relación entre el uso de un fármaco y la aparición de una anomalía congénita constituye un efecto adverso grave. Debemos tener en cuenta que algunos efectos adversos pueden llegar a identificarse luego de la aprobación de un fármaco, especialmente si no se observaron en los ensayos clínicos entre fase 1 y 3, fundamentalmente porque el número de pacientes tratados suele ser limitado y también porque el tiempo de seguimiento de los pacientes, si bien generalmente es de algunos años, no suele ser suficiente para detectar eventos adversos muy poco frecuentes. Aquí es donde cobran relevancia las estrategias justamente de farmacovigilancia o evaluación
de efectos adversos posterior a la comercialización de un compuesto. Se estima que unas 30.000 personas deberían haber sido tratadas para poder de alguna forma asegurar o tener cierta certeza de que no haya efectos adversos relacionados con ese compuesto, con una prevalencia mayor a 1 en 10.000. Para que tengamos idea de la magnitud de este problema, se estima que 10% de las personas que reciben determinado tratamiento sufren un efecto adverso. De estos, la mitad serían evitables. Y la tasa de mortalidad relacionada con efectos adversos está en el orden del 8%. Un décimo de las internaciones pueden ser debidas a efectos adversos y esto puede representar en países como Estados Unidos una causa importante de mortalidad y representar también costos anuales muy elevados para distintos sistemas de salud. Por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa se estima que el costo, el impacto del tratamiento, de los controles relacionados con el seguimiento de efectos adversos, es mayor a 350.000 millones de dólares por año. Un ejemplo histórico que ilustra la relevancia de la farmacovigilancia luego de la comercialización de un fármaco es aquel de la epidemia por talidomida de Focomelia. La talidomida, con el nombre Distaval, se inició a comercializar en la década de 1950. Es un compuesto que tiene efectos antieméticos, entonces inicialmente se comenzó a utilizar en mujeres que estaban cursando embarazo. Luego de varios años de uso, este médico hace esta pequeña publicación o comentario en el cual él escribe que si bien la frecuencia o la tasa de anomalías congénitas en niños es del orden del 1,5%, cuando se administró Distaval durante el embarazo, esta frecuencia aumentaba hasta casi el 20%. Y es una anomalía relacionada especialmente con alteraciones de miembros, la llamada Focomelia. Posteriormente, varios médicos confirmaron estas observaciones y se realizó una interrupción del uso de este fármaco. Hoy en día se utiliza nuevamente porque tiene ciertas propiedades en algunas patologías oncológicas y sobre la lepra, pero este tipo de antecedente o este hallazgo motivó varias iniciativas justamente para controlar el uso de fármacos durante el embarazo y para hacer vigilancia de efectos adversos, en este caso relacionado con la teratogénesis y con relación con anomalías congénitas. En este contexto, la farmacovigilancia se refiere a todas aquellas actividades que se toman para detectar, evaluar, comprender y evitar efectos adversos de los medicamentos u otros problemas que puedan estar relacionados con su uso. Esta actividad aporta información relevante sobre los patrones de uso reales, o sea, cuando no está presente un ensayo clínico, donde la población seleccionada y las condiciones de consumo suelen ser más controladas. Aquí, en las situaciones de Real World Evidence o RWE, uno puede hacer seguimiento a largo plazo, evaluar el efecto y, por ejemplo, la presencia de efectos adversos cuando se utilizó ese fármaco en combinación con otros y también cuando en forma accidental o intencionalmente se utilizaron estos compuestos en pacientes no representados habitualmente en ensayos clínicos. Por ejemplo, existen situaciones o ocasiones en las cuales un fármaco puede usarse en modalidad off-label en pacientes que tienen otra edad o que tienen alguna comorbilidad que podrían haberlo excluido de un ensayo clínico. O también si una mujer queda embarazada en el contexto del uso de determinado fármaco, bueno, eso nos aportará evidencia accidental que puede ser relevante en la situación de farmacovigilancia. La farmacovigilancia involucra a distintos actores, los médicos tratantes y los pacientes son los más importantes, pero también está involucrada la industria farmacéutica, autoridades regulatorias y también otros como pueden ser los hospitales en los cuales se lleva adelante el seguimiento de los pacientes y los controles, universidades, también medios de comunicación, ONGs o asociaciones médicas a través de sus guías de práctica clínica y recomendaciones. Existen distintos canales y modalidades de difusión de situaciones relacionadas con la farmacovigilancia. Por ejemplo,
circulares a los médicos que pueda haber sobre la aparición de algún efecto adverso no descrito previamente o mensajes de alerta emitidos por autoridades sanitarias, también los medios de comunicación, prospectos para los pacientes, boletines o comunicaciones que puedan ser ejecutadas por parte de periodistas. La farmacovigilancia no está exenta de distintas dificultades, por ejemplo, definir y mantener el público y los profesionales de la salud actualizados sobre los efectos adversos, especialmente aquellos que no hayan aparecido o hayan sido registrados en ensayos clínicos entre fase 1 y fase 3. Esto requiere la interacción y la presencia de políticas nacionales y regionales que estén destinadas a justamente programas de farmacovigilancia, incluyendo legislaciones, reglamentaciones, sistemas de notificación por parte de los laboratorios farmacéuticos y también públicos, donde un médico o un paciente pueda cargar lo que se considera algún efecto adverso. Guías de práctica clínica también son relevantes, en las cuales se enumeren y se describan riesgos asociados con el uso de determinada medicación. También los médicos deben recibir actualización constante sobre efectos adversos nuevos, pero también sobre qué tan importante es justamente mantener programas de farmacovigilancia y notificar a las autoridades y a los laboratorios sobre la aparición de algún efecto adverso. Y por último, y relacionado con el proyecto PBLITAP, es importante también que exista revisión continua y actualizada de bibliografía sobre el tema, porque en ocasiones puede haber publicaciones de artículos científicos, especialmente relacionados con evidencia del mundo real, que alerten o sugieran la aparición de algún efecto adverso no descrito previamente. Entonces, la solución PBLITAP está orientada hacia este último punto. Se trata de un sistema que permite automatizar la búsqueda de referencias bibliográficas en distintas fuentes que resulten de interés para la identificación de efectos adversos, o sea, de programas de farmacovigilancia. Ofrecemos una plataforma web que permite simplificar, acelerar y minimizar errores u omisiones durante el proceso de generación de informes de farmacovigilancia. Dentro del sistema ya está incorporada una lista de principios activos en español y en inglés y también productos unidos a través de APIs que estén aprobados para su comercialización. También se pueden incorporar productos nuevos y existen dentro del sistema distintos roles, por ejemplo, el rol del analista en farmacovigilancia que puede registrar productos y las fuentes de interés, o bien empresas de farmacovigilancia que pueden registrar adicionalmente clientes y productos y fuentes de interés. Entonces, si una empresa que realiza farmacovigilancia tiene distintos laboratorios farmacéuticos como cliente, puede seleccionar y modificar y personalizar los distintos servicios que ofrecerá cada uno de estos. A partir de las variables predefinidas, el sistema PBLITAP realizará una búsqueda automática en forma diaria de artículos que se hayan publicado para cada principio activo o producto configurado como de interés. Esto puede ser desglosado por país, porque en ocasiones un laboratorio farmacéutico requiere información específica de distintos países. Y esto se incorpora a un informe preliminar por cada cliente o laboratorio que va a mostrar los datos más relevantes del artículo para su evaluación. Posteriormente, un analista en farmacovigilancia evaluará cada uno de los artículos y se realizará entonces una curación manual que luego de determinado tiempo generará un informe definitivo con todos los artículos informados para el laboratorio interesado y aquellos que no son informables, con la posibilidad de describir el motivo por el cual ese artículo no es relevante. La frecuencia de generación de informes también es preconfigurable, puede ser semanal, quincenal, mensual, bimensual o bien. En esta pantalla podemos ver cómo se realiza la curación de los artículos encontrados. Por ejemplo, para bevacizumab tenemos estos dos artículos nuevos identificados y podemos hacia la izquierda hacer clic una vez que establezcamos que cada uno de estos artículos es o no informable. Entonces, a su vez, vamos a tener un sistema que nos permite resumir los informes vigentes para cada cliente, esto desglosado por país. Entonces tenemos cuáles artículos están pendientes de informar y cuántos artículos nuevos se identificaron, así como
la posibilidad de establecer las fechas y, según lo que hayamos preconfigurado, cuántos días faltan para el vencimiento de determinado informe. En esta pantalla, por ejemplo, podemos analizar un informe vigente para determinado laboratorio, desglosado en distintos países y dentro de cada uno de ellos todos los principios activos que están incluidos para ese laboratorio y para ese país. Y podemos ver entonces una lista de artículos pendientes, de artículos nuevos. Podemos definir para cada uno de los productos qué análisis está o no terminado o todavía tiene que ser definido si ese artículo es o no informable. Y hacia arriba cerrar entonces el informe para ese cliente de ese laboratorio. En esta pantalla podremos ver que para determinado laboratorio, un producto como es el cetuximab, cuenta con un artículo pendiente de revisión. No hay ningún artículo informable o no informable ya definido. Y aquí vamos a tener el título, el journal, los autores, la fecha de publicación, la fecha en la cual se identificó a través del scrapper este artículo como potencialmente relevante, el DOI y el link a PubMed. También podemos identificar más información, como por ejemplo el abstract en inglés, español, en portugués, si lo hubiera. Y volviendo a la pantalla anterior, vamos a poder establecer comentarios. Por ejemplo, si hay algún artículo que no queremos incluir, podremos comentar por qué motivo esto es, en el caso de que posteriormente haya algo de información que tengamos que agregar en el informe hacia el cliente. Como conclusiones, es importante contar con sistemas que faciliten el registro de efectos adversos, incluyendo programas de reporte por parte de profesionales de la salud, pero también poder relevar en forma rápida, exhaustiva y automática novedades que aparezcan a nivel de la bibliografía. El sistema PBLTAP permite gestionar y buscar automáticamente, utilizando scrapping y el consumo de APIs informáticas, descripciones de efectos adversos de distintos productos farmacéuticos. También vamos a poder, dentro de la misma plataforma, gestionar clientes, intereses, control de calidad, alertas y generación de informes. Muchas gracias por su atención.